Y pues eso es un tema muy importante porque es el salario y la seguridad social. Cristina, apaga por favor el micro. Ay, perdón, se me ha olvidado. Entonces tenemos, claro, el salario lo consideramos como una de las razones principales, si no la única, por la cual la mayoría de los trabajadores quiere trabajar. Y la seguridad social, pues para que todos sepamos lo que es el compendio de prestaciones que garantiza el estado de bienestar. Para nosotros los trabajadores, un sistema fuerte de seguridad social es algo que nos garantiza unas prestaciones adecuadas, no básicas, sino adecuadas. ¿De acuerdo? Bueno, la teoría de este tema, pues yo creo que es entendible, no es algo que sea demasiado complicado, pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco lo que a mí me interesa que veáis para que podáis entender el tema. ¿De acuerdo? Claro, lo primero que tenéis que entender es qué es un salario. ¿Qué es el salario? El salario, si lo tuviéramos que concretar, así más o menos bien explicado, pero para que vosotros lo tuvierais concretamente, el salario, fijaros que es el total de las percepciones, total, de todo lo que cobran en dinero y en especie. Ahora vemos qué es. Y que es por el trabajo realizado más los descansos que obligatoriamente tiene que realizar el trabajo. Ese es el concepto. Fijaros. Salario para mí es lo que cobra el trabajador, tanto en dinero como en especie, por el trabajo que realiza y los descansos obligatorios. Si le pagan algo que no sea por estos conceptos, eso no es salario. Como vais a ver luego, son prestaciones extrasalariales. ¿Qué es el salario en dinero? El salario en dinero es el que habitualmente se realiza. Es salario en moneda de curso legal. En nuestro país, el euro. ¿Qué es un salario en especie? Un salario en especie es un salario en un bien distinto del dinero. Que tanto trabajador como empresa están de acuerdo, el trabajador en recibirlo, y que de alguna forma es valorable, cuantificable. ¿De acuerdo? Esto antes se utilizaba bastante más, ahora se utiliza menos. Aquí tenéis un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, tickets de comida, seguros de salud. No te dan directamente el dinero, pero sí es una cantidad que sabemos que es cuantificable. Y independientemente de que yo esté de acuerdo en recibirlo en especie o no, esto tiene un tope máximo del 30% del total del salario. O sea, el salario en especie no puede ser el total del salario del trabajador, sino que como máximo va a ser el 30%. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, si yo os preguntara, ¿qué es el salario? Vosotros, esto es una definición legal de los trabajadores que diréis, es el total que recibe un trabajador, tanto en dinero como en especie, por el trabajo realizado y los descansos que tiene que realizar. ¿De acuerdo? Bueno, fijaros que aquí a continuación nos habla del mínimo. El mínimo. El mínimo, estos últimos años, ha estado subiendo bastante. Sabéis que se conoce con el nombre de salario mínimo interprofesional, estas son sus siglas, y que es el que se considera básico para la subsistencia de una persona trabajando 40 horas semanales. El salario mínimo interprofesional está cuantificado para 40 horas semanales de trabajo. Y quiere venir a decir que es el salario que como mínimo debería cobrar cualquier trabajador independientemente de la profesión o actividad que realice. Por eso es interprofesional. ¿De acuerdo? Ahora mismo en nuestro país está sobre los 1.220 euros. No me acuerdo exactamente cuánto es, ya lo miré vosotros. 1.220 euros en 14 pagas. ¿Qué significa? Que el salario total anual de un trabajador no puede ser nunca inferior a 1.220 por 14. Si trabaja 40 horas semanales. Si trabaja menos de 40 horas semanales, habrá que calcularlo en promedio. ¿De acuerdo? Concretamos. ¿Qué es el salario mínimo interprofesional? El mínimo que cobra un trabajador. Mensualmente 1.220. 1.220, 21, no me acuerdo exactamente cuál es. Si lo multiplicáis por 14, ese es el salario mínimo anual. Siempre y cuando el trabajador trabaje 40 horas semanales. Pero tenéis que tener en cuenta que esto es un importe bruto. ¿Qué significa? Que a estas cantidades no se le ha hecho todavía ningún descuento.
Aún no se le han hecho ningún descuento. Si se le hace algún descuento, pues evidentemente va a ser menor. ¿Qué descuento se le va a hacer siempre? Siempre va a recibir un descuento de las cotizaciones a la Seguridad Social. El IRPF tiene unos mínimos exentos y si no llega a esos mínimos, pues evidentemente no va a tener que declarar, pero siempre va a tener que hacer sus aportaciones a la Seguridad Social, las cuotas a la Seguridad Social. Entonces nunca va a ser exactamente, si cobro el mínimo, nunca va a ser exactamente 1.220 en la nómina, voy a ver siempre que es un poquito menos por esa reducción. ¿De acuerdo? Bueno, ya sé lo que es el salario, ya sé que es el salario mínimo interprofesional, todos los años lo marca el gobierno, y ahora me dicen que cómo lo cobro. Fijaros, el cobro del salario tiene que ser periódico y puntual. ¿Periódico qué significa? Si lo marcamos mensualmente, pues cada mes tengo que cobrar. Si lo marco semanalmente, pues cada semanalmente tengo que cobrar mi sueldo. Si lo cobro diariamente, pues todos los días que trabaje tengo que cobrar ese sueldo. ¿Y puntual qué significa? En el momento en el que toca. Normalmente se pacta en convenio. Normalmente se pacta en convenio. A lo mejor incluso se pacta un rango de días. Desde el día último de mes hasta, desde los 2 últimos días de mes hasta los 2 días siguientes del mes. Te dan un rango de 3-4 días para cobrar. Pero la puntualidad tiene que existir, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si no existe puntualidad, en principio nos puede generar un daño económico. Es la situación en la cual, si me paga con mucho retraso, mi cuenta puede quedarse en número rojo. ¿Y eso qué implica? Pues que me genera un daño económico. Para que nosotros sepamos cómo reaccionar ante estas situaciones, os diré que tenemos la opción al empresario de reclamarle los intereses por demora. Intereses por demora, por retraso. Es un 10% anual. No es un 10% de la cantidad que te debe, sino es un 10% que se tiene que aplicar la fórmula de interés, capital por proyecto por tiempo partido por la base, y es una cantidad pequeña, pero una cantidad pequeña que sirve para decir al empresario, de alguna forma, que no estamos conformes o que queremos que nos paguen en el momento que corresponde. No cuando la empresa pueda, sino realmente cuando corresponda, cuando me toque corresponde lo quiero. ¿Qué pasa si esto es continuo? Si esto es continuo, lo que va a ocurrir es que el retraso se está generando ya de forma continua, no es una excepción, es la normalidad. Y ante esa situación, nosotros tendríamos derecho a rescindir nuestro contrato, ¿vale? Podríamos rescindir nuestro contrato y rescindir nuestro contrato con derecho a indemnización, como si me hubieran despedido, exactamente igual. ¿Por qué? Porque al entender que, o bien si no me paga, aquí fijaros, varios meses sin cobrar, o bien si los retrasos son de forma continua, el empresario no está cumpliendo con la parte que le corresponde, con su obligación contractual. Y entonces, ¿qué es lo que significa? Que yo puedo rescindirla. Puedo rescindirla con derecho a indemnización y si me voy, evidentemente, aunque sea una decisión que adopta el trabajador, aquí sí tengo derecho a cobrar el pago, ¿vale? Tendría que demostrar que me he ido de la empresa porque el empresario está retrasando sus pagos continuamente o no me paga. Y evidentemente, pues, a partir de ese momento, pues pedir la indemnización y solicitar la prestación por desempleo. ¿De acuerdo? Perfecto. Cada vez que me pague el empresario, ¿qué tiene que hacerme? Un recibo de salario. Un recibo de salario como el que yo he subido a la plataforma para que tuvierais, para que pudiéramos hacer algún ejercicio. ¿De acuerdo? Eso se llama recibo de salario, nómina. Cada uno lo llama de una manera como quiere. Es un documento que es obligatorio y que las empresas lo tienen que hacer. ¿Por qué? Es este documento que tenéis aquí, ¿vale? Recordad que yo lo tenéis por ahí. Es un documento que tenéis vosotros y que la empresa lo tiene que hacer porque antiguamente cuando se pagaba en efectivo, eso era un recibo y el trabajador tenía que firmar que había recibido la cantidad. Hoy en día no. Hoy en día no cumple tanto esa función. Hoy en día lo que cumple es una función explicativa. Decirle al trabajador qué es lo que está cobrando, qué es lo que le estoy deduciendo y qué es lo que forma su importe líquido total. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, si nos lo mandan todos los meses, pues
lo normal es que pongan a disposición del trabajador, pues en una plataforma como por ejemplo lo hacen nosotros los funcionarios. Te la ponen disponible tu nómina en la plataforma, no te la están enviando, no están gastando papel, no están generando recursos, sino simplemente que lo tienen ahí disponible y tú cuando necesitas consultarla la tienes disponible para verlo. ¿Vale? Bueno, salario bruto, salario neto. En estos momentos también sabéis lo que es. No hay mucha cosa que explicar. ¿Por qué? Porque el salario bruto es todo lo positivo de mi nómina, todo lo positivo de mi sueldo y nada de lo negativo. Está ahí nada más. Es lo que cobraría si no tuviera que hacer si no me tuvieran que hacer ningún descuento, ninguna deducción, pues como por ejemplo es las cuotas de la seguridad social. Entonces, claro, ¿qué digo yo? El salario base, complemento por productividad, horas extras, todo lo que me tuvieran antigüedad, todo lo que me tuvieran que pagar se suma y ese es el salario bruto. Esa es la cantidad normalmente que si os van a contratar en una empresa os van a ofrecer. Os van a ofrecer, mira, te ofrecemos un salario bruto anual de 40.000 euros. ¿Qué significa? Que antes de descuentos tú vas a ganar 40.000 euros. Claro, ahora cuando te apliquen los descuentos, evidentemente no se te van a quedar en 40.000 euros, para ganar menos. ¿Por qué? Porque siempre hay un descuento siempre que se va a hacer y otro que casi siempre. ¿Cuál es el que siempre se va a hacer? El que siempre se va a hacer son las cuotas de la seguridad social. Nosotros como trabajadores tenemos que aportar para después tener derecho a recibir. Y las cuotas de la seguridad social siempre están presentes. Como veremos lo que cotizamos. Y hay otro concepto que casi siempre se paga también, que es que el IRPF. El IRPF es un impuesto que nosotros vamos aportando mensualmente una cantidad como como una retención, como algo anticipado, para que cuando el año siguiente hagamos la declaración del impuesto, nos diga Hacienda si con lo que ya hemos pagado en el año anterior ha sido suficiente o tenemos que pagar algo más o nos tienen que devolver. ¿De acuerdo? El IRPF es un impuesto, es el principal impuesto que grava la renta de las personas y una de las principales rentas que tenemos las personas pues es el salario. Entonces, casi todo el salario está obligado a ser declarado en IRPF, en algunos conceptos muy concretos, como luego sabéis que, por ejemplo, son las dietas cuando no superamos una determinada cantidad. ¿Vale? Entonces, de aquí, ¿qué tenéis que saber? Pues algo que es muy obvio. El salario bruto es la suma de todo lo positivo, todo lo que me pagan, todas mis percepciones, y el salario neto va a ser lo que realmente cobro. El salario neto, fijaros, es lo que realmente cobro, porque va a ser lo que deberían de pagarme menos las deducciones. Esta cantidad, el neto, es lo que me ingresa en el cuenta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, estructura de salario. A ver, en la estructura de salario, lo que venimos a ver es que lo que me pagan no es una cantidad fija. O sea, a mí no me pagan 25.000 euros. Voy a poner aquí. Y todos los que estáis trabajando lo sabéis, y los que habéis trabajado alguna vez, los que ustedes han trabajado, ya lo veréis. Este es mi recibo de salario. Mi recibo de salario no está en blanco y pone aquí 2.870 euros. No. Para llegar a estos 2.870, que es lo que cobro, hay una serie de conceptos que suman y una serie de conceptos que restan. La estructura de mi salario es entender todo esto que suma y todo esto que resta. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y hay conceptos que deberíamos tener muy claros todos. Claro, aquí, por ejemplo, viene y se pone a explicarlo aquí. Todo esto que viene por aquí, os lo voy a explicar yo en la pizarra. ¿De acuerdo? ¿Vale? Para que lo tengáis. Lo que yo expliqué aquí en la pizarra es lo que va a sustituir eso que habla de estructura de salario. ¿De acuerdo? Os vuelvo a repetir. La estructura de salario es la cantidad, perdón, es la forma, los conceptos que me están abonando y las deducciones que me están quitando, las que me están haciendo, las que me están reduciendo.
Siempre, casi siempre, en nuestro país, de forma tradicional, todos los trabajadores perciben un salario base. Un salario base. ¿Qué es un salario base? El salario base siempre se identifica con un salario según la categoría. Según la categoría. E igual para todas las personas trabajadoras que se encuentren dentro de esa categoría en la empresa. ¿De acuerdo? A ver, mucha gente lo llama el salario de inicio, el salario. No tiene por qué ser. El salario base se identifica muy claramente con la categoría profesional. Entonces, imaginaros, por ejemplo, ¿qué os digo yo? Todos los profesores de secundaria de Melilla tienen la misma categoría. Tenemos la misma categoría. ¿Y qué cobramos? Pues cobramos todos el mismo salario base. Yo que llevo más años y mis compañeros que han entrado hace 2 años. Porque el salario base no tiene ningún efecto a la antigüedad, no tiene ningún efecto a la productividad, simplemente la categoría con la que estás contratado, ¿de acuerdo? Entonces, todos los auxiliares administrativos de una empresa tienen el mismo salario base, porque es por su categoría. Las diferencias que haya después en los sueldos reales que gana uno o gana otro se van a referir fundamentalmente a antigüedad, productividad, puestos de trabajo que ocupan, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, salario base, según la categoría, y es igual para todas las personas trabajadoras en esta categoría. Segundo, complementos salariales. Complementos salariales. Los complementos, más concretamente los salariales, son cantidades que se suman al salario base, esto es positivo, y que va a depender de qué, de la negociación que se haya hecho con la empresa. Os voy a poner un ejemplo. Complemento salarial de productividad. Hay empresas que lo pagan y hay empresas que no lo pagan. ¿Por qué hay empresas que lo pagan y otras que no lo pagan? Pues porque se ha negociado en convenio. Es que esto ya no es en la ley, en el estatuto, se habla de que habrá una estructura salarial, pero no se menciona en ningún momento de qué forma se tiene que pagar. Fijaros que el salario mínimo interprofesional me dice 1.221 euros, pero en ningún momento dice que tiene que ser en un concepto o en otro, habla del total. Nosotros, en determinadas empresas, nos vamos a encontrar con que hay complementos salariales, como yo, de nocturnidad, porque hay trabajadores que tienen turnos de noche y en otras empresas pues no hay nocturnidad. Hay complementos salariales de peligrosidad y en otras empresas no. En unos hay complementos salariales porque se pagan 3 pagas extras al año, mientras que en otras se pagan 2. Entonces, claro, los complementos salariales van a depender mucho de qué complementos se paguen en esa empresa concretamente. Igual que el salario base, también va a depender de la cantidad que se haya negociado en el convenio colectivo. ¿Vale? Los complementos salariales nosotros para estudiarlos tranquilamente los vamos a dividir en 3 clases. Complementos por el puesto de trabajo. Complementos con el puesto de trabajo. Complementos personales. Y complementos que tienen un vencimiento superior al mes. ¿Vale? Estos son los 3. Complementos por el puesto de trabajo. Mira, todo lo que me pague por ocupar un determinado puesto de trabajo en un determinado momento es un complemento por el puesto de trabajo. Como por ejemplo, ¿qué? Peligrosidad, atención al público. Son cantidades que están asignadas al puesto y la cobra quien lo ejerce. No lo cobra directamente una persona, sino que la persona que está ejerciendo ese puesto lo cobra de tal forma que cuando esa persona deja de estar en ese puesto de trabajo y llega a otra distinta, el complemento se queda con esa nueva persona. ¿De acuerdo? Os voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Profesores de educación secundaria hay muchos. Directores hay menos. La persona que ocupa el cargo de director está ocupando un puesto de trabajo concreto. ¿Que percibe qué? Percibe un complemento por el puesto de trabajo concreto. ¿Cuánto tiempo? El tiempo en el que está desarrollando la función de director. Cuando deja de ser director, pues evidentemente pasa a cobrarlo la persona que lo sustituye.
Si queréis ponéis aquí, no se consolidan, no consolidables. O sea, no se están cobrando siempre, se cobra mientras se está ejerciendo. ¿Y cuáles son, por ejemplo, estos complementos por puesto de trabajo? Pues hay tantos como puedan acordarse con la empresa. Productividad, toxicidad, peligrosidad, nocturnidad, penosidad, lo que queráis. ¿De acuerdo? Vale. Complementos personales. Nosotros aquí vamos a ver uno nada más, que es el que nos interesa, que es el de antigüedad. La antigüedad es un complemento que se le paga a los trabajadores, pues, agradeciéndole su permanencia en la empresa. Entonces, normalmente la gente lo conoce como los trienios que cobra. Cada 3 años te reconocen que un trienio, ¿no? Y ese trienio lleva aparejado una pequeña cantidad que se te añade en tu nómina, una pequeña o una grande, depende de tu categoría, ¿vale? Hay empresas que en vez de trienio lo pagan por quinquenio, que son cada 5 años. Y aquí en educación hubo un tiempo que era los trienios y sexenios, cada 6 años, que lo vinculaban también con formación, ¿vale? Para que hagáis una idea de que esto se puede hacer de mil maneras distintas. Lo que está claro es que los complementos personales no tienen nada que ver con los complementos de puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque estos son propios del trabajador. Da igual el puesto de trabajo en el que esté. Mientras esté en la empresa, va aumentando la buena antigüedad. ¿Lo entendéis? Entonces, si seguimos con el ejemplo del profesor que es director, pues antes de ser director ya fue 6 años profesor y ya tenía 6 años de antigüedad. Ha sido otros 6 años director y ya lleva 12 años de antigüedad. Y ahora cuando termina de ser director, pierde el complemento del puesto de trabajo, pero los complementos personales los mantiene. De antigüedad, es más, seguirá aumentando y seguirá sumando. ¿De acuerdo? Mientras estés en la empresa y esté reconocido, ojo, esto también tiene que aparecer en convenio. Mientras estés en la empresa y estés reconocido, tú sigues sumando. Una vez que te cambias de empresa, la otra empresa no tiene por qué reconocerte. Habrá que ver en qué condiciones tú negocias con la empresa o cómo se ha producido ese traspaso. ¿De acuerdo? Bueno, y luego tenemos también como complemento salarial aquellos que se consideran que te tienen que pagar, pero que no se van a pagar mensualmente, sino que se van a pagar de forma distinta. Y aquí nos metemos con qué? Con las pagas extras y las pagas de beneficios, si las hay. Una paga extra, las pagas extras, perdonadme, son pagas que el Estatuto de los Trabajadores establece en dos como mínimo. ¿Qué significa? Que la empresa te las tiene que pagar, sí o sí. Tradicionalmente en nuestro país, junio y diciembre. ¿Por qué? 6 meses y 6 meses. Cada paga extra corresponde al trabajo realizado durante 6 meses. Y si no has trabajado los 6 meses completos, pues te corresponderá la parte proporcional de una paga extra de esos 6 meses. Entonces, imaginaos a alguien que entra a trabajar en marzo, ¿vale? 1 de marzo, abril, mayo y junio. En junio se cobra una paga extra. Todos los trabajadores, todos tus compañeros cobran una paga extra completa porque han estado trabajando los 6 meses completos, pero tú vienes trabajando solamente 4. No has trabajado todo el semestre. Sin embargo, vas a tener derecho a cobrar la parte proporcional de la paga extra que te corresponde a ese periodo. ¿De acuerdo? Ya la siguiente será completa. Y si te despiden o te vas antes, tu contrato finaliza antes, en el finiquito, igual que las vacaciones, tiene que ir a la parte proporcional que te corresponde a la paga extra. ¿De acuerdo? 2 como mínimo. Se pueden prorratear. ¿Qué significa prorratear? Dividirlas a lo largo del año. Entonces se calcula, si son 2 pagas extras de 1.200 euros cada una, en total yo al año que cobro 2.400 euros. Si 2.400 euros los divido entre 12 meses, ya me va a decir cuándo cobro todos los meses de paga extra. Claro, si me la prorratean, en mi nómina, que luego la veréis, nos aparecerá todos los meses una cantidad. Paga extra, paga extra, paga extra, paga extra. ¿Eso qué significa? Porque llegará junio y cobraré esa misma cantidad.
Llegará diciembre y cobrará la misma cantidad. Pero cuando sume todo lo que cobra de paga extra en esos 12 meses, será lo mismo que si me lo hubieran dado en 2 únicamente, 2.400. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cuánto me tienen que pagar como mínimo de paga extra? Aquí siempre la gente tiene un poco de lío. Vamos a ver. Mirad, igual que se negocia, pues, ¿cuánto me van a pagar por horas extras? Igual que se negocia mis vacaciones, pues se tienen que negociar las pagas extras. ¿Cuánto es una paga extra? Porque claro, ahí me pueden estar pagando productividad, me pueden estar pagando horas extras, me pueden estar pagando un montón de cosas, como vosotros comprenderéis. La paga extra, que es el doble del sueldo, pues en algunos sitios sí, en otros no. ¿Por qué unos cobran más de paga extras que en otros? Chicos, convenio colectivo, no os calentéis la cabeza. En la empresa X le pagan a sus trabajadores una cantidad de paga extra negociada con ellos y en la empresa J le pagan negociado con ellos. Como mínimo, que es lo que a nosotros nos interesa que sepamos, como mínimo, una paga extra es un salario base. Una paga extra, voy a rodear el rojo, es un salario base, como mínimo. Ya está. Que después le quieren meter, porque no hemos negociado antigüedad, hemos negociado productividad, hemos negociado, yo qué sé, el plus por cargo directivo, lo que queráis, me da igual. Si es que en la empresa cada uno va a negociar lo que le interese. Pero yo cuando voy a negociar o cuando yo quiero enterarme de cuánto voy a cobrar de paga extra, ya sé que como mínimo la base es el salario base. Y luego todo lo que le pueda meter, ¿vale? Beneficios. ¿Qué son las pagas de beneficios? Las pagas de beneficios se pensaron, se inventaron de alguna forma como un incentivo para que los trabajadores tuvieran una mayor productividad. O sea, la idea era, si conseguimos un determinado beneficio en la empresa, lo que vamos a hacer es que parte de él lo vamos a repartir con los trabajadores. ¿De acuerdo? Esto, ¿cuándo se hacía? Las empresas cierran contabilidad en diciembre y ajustan sus cuentas y a lo mejor en marzo o en abril, ¡pum!, tienes un ingreso de una paga que es de paga de beneficio. Esto no es obligatorio. Esta es la ley que no la menciona. No es obligatorio. Hay empresas que la pagan, hay empresas que no la pagan. ¿Dónde la han negociado? Yo pues, lo siento por tener que repetirme tantas veces, pero si no está en convenio, es difícil que la empresa te la pague. ¿De acuerdo? ¿Y qué te van a pagar? Lo que sea, negocia en convenio. ¿Cuándo? Ya os digo yo. Marzo, abril, mucha gente entiende que es una tercera paga extra. Realmente no es una tercera paga extra, es la paga de beneficio. Y entienden que una tercera paga extra, porque ya cuando se negocia, lo que hacen ya muchos convenios colectivos es que dejan de vincularla al beneficio, sino que ya marcan una cantidad fija de paga de beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, por eso muchas veces, yo siempre hago lo mismo, porque ya no depende del beneficio que tenga la empresa, sino que ya lo que se ha hecho ha sido ajustar una cantidad determinada de paga de beneficio. La empresa, tenga o no tenga más beneficio, tiene que hacer frente a ese pago. ¿De acuerdo? Vale, pues espero que por ahí hasta aquí lo entendáis. Esto es positivo, recordar, salario base, complementos salariales. Aquí podríamos hablar muchísimas más cosas, ¿eh? De muchísimas más cosas, cantidad de trabajo, calidad de trabajo, pero vamos a dejar así. Y luego también sigue sumando por lo que son complementos no salariales. Los complementos no salariales son cantidades que me pagan, es dinero, estoy cobrando, pero que no tiene la consideración de salario. Por eso es importante que entendáis el concepto de salario. ¿Qué es lo que me pueden pagar a mí que no tiene la consideración de salario? Pues fijaros, no tiene la consideración de salario ningún concepto que no te estén retribuyendo tu trabajo. Ningún concepto que esté retribuyendo tu trabajo. Por ejemplo, imaginaros que estáis de baja. Una baja por enfermedad, una incapacidad temporal, pues la tiene que tramitar la empresa. Y en la nómina, la empresa te adelanta el importe de la baja que te tiene que pagar la Seguridad Social. Esa cantidad que te está pagando
es una prestación de la seguridad social, no es una cantidad vinculada a tu trabajo. De hecho, tú estás de baja, tú no puedes trabajar. Y entonces la cantidad que recibes se considera complemento no salarial. ¿Entendéis? Una dieta. La dieta que percibe un trabajador. Un trabajador, si percibe una dieta es porque la empresa lo ha destinado o lo ha mandado fuera de su ciudad, a hacer algo. Está de traslado, no está, recordate, de desplazamiento. Está desplazado. Si estoy desplazado y estoy cobrando dieta, lo que me está pagando la empresa no es por mi trabajo. Fíjate. Me está pagando por el gasto que me supone a mí estar fuera de mi domicilio. Tengo que comer, tengo que descansar, tengo que hacer. ¿De acuerdo? Esos son complementos no salariales. Hay gente, perdón, trabajadores, que utilizan su vehículo propio, beneficio de la empresa. Representante que en vez de ir con el coche de la empresa va con su vehículo. Y a final de mes, pues le pagan los gastos de desplazamiento, kilometraje, pues, tengan que pagar. ¿Por qué? Porque él lo ha ido adelantando. ¿Entendéis? Entonces yo para visitar, imaginar un cliente de Málaga, estoy en Málaga capital y tengo que ir 5 veces a la semana, pues una vez a Torremolinos, otra vez a Antequera, otro día a Marbella, pues estoy todo el día con el coche, mi coche particular, que le echo yo la gasolina, que tengo que hacerle yo el mantenimiento, yo lo estoy adelantando y la empresa al final después, pues me lo paga, y me lo paga no porque trabajé más o menos, sino me lo paga porque simplemente he tenido una compensación algún gasto que previamente yo he tenido, ¿de acuerdo? Son los salariales y hay una cosa importante. Nosotros, cuando veamos que algo no es salarial, vamos a llegar a un acuerdo. No es exactamente como yo os lo digo. No es exactamente como yo os lo digo. Ya lo aviso. O sea, lo busquéis por ahí o si alguien os dice, no, pero eso no es así. Evidentemente no es así. Pero para simplificar para nosotros, todas las cantidades en nómina que consideremos como complemento no salarial, estas no van a cotizar. No van a cotizar. ¿De acuerdo? No van a cotizar la seguridad social. Sin embargo, todas estas, sí, sí o no. Ya os digo que no es exactamente así. Por poner un ejemplo. Mirad, si me están pagando dietas, las dietas tienen un tope diario. Nacional y de extranjero. Imaginaros que estoy en Madrid. La dieta nacional. Imaginaros que el tope de dieta nacional es de... No sé, ahora mismo no lo sé, porque eso va cambiando todos los años. Imaginaros que fueran 90 euros. 90 euros al día. O todo lo que me pague la empresa de dieta que no llegue a 90, no lo cotizo. Porque no llega al tope. Pero si la empresa, por mi categoría, por mi grupo, me está pagando 130 euros al día, la diferencia entre los 90 y los 130, o sea, 40 euros, tendría que cotizar. ¿De acuerdo? Que la seguridad social me lo pide. Bueno, pero para nosotros, ¿cómo vamos a hacer? Para no tener que estar pendiente de los límites legales ni nada. Todo lo que sea no salarial, vamos a entender que como son compensaciones o cantidades que se pagan por no trabajar, no cotizan. ¿De acuerdo? Y luego después vamos a tener las deducciones. Las deducciones, ya lo voy a cambiar de color. Las deducciones son la parte negativa de mi nómina. Aquí puede haber bastantes cosas también. Cuotas a sindicatos, embargos, aportaciones a planes de pensiones, cantidades que se le pagan a tu cónyuge o a tus parejas por una pensión alimenticia. Puede haber un montón, pero nosotros siempre vamos a referirnos a cuotas de la seguridad social, que sería la cuota obrera, y vamos a meternos el IRPF porque casi todos los trabajadores. Vale. Como cuota de seguridad social, fijaros, ya os lo explico y así ya lo tenemos. Tenemos unos tres conceptos por los que siempre vamos a cotizar y un cuarto que puede ser. El primero que por aquí cotizamos se llama contingencias comunes, que ya lo habréis visto por ahí en la nómina. Contingencias comunes. ¿Qué cotizo yo por contingencias comunes? ¿Por qué cotizo por contingencias comunes? Porque cotizando esa cantidad me cubro toda la enfermedad que no sea laboral, enfermedad común, accidente no laboral. ¿Vale? Lo que cotizo ahí sirve para calcular mi pensión. Prestaciones por maternidad, prestaciones por cuidado de nacimiento y cuidado de hijos.
etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Aquí la cantidad que yo cotizo es un 4,7%, que ahora sabéis que se ha visto incrementado por el INREMEI, Mecanismo de Equidad Intergeneracional, os lo he puesto por ahí. Es un 0, creo que era un 0,15 más. Ahora mismo es que el costo va cambiando año a año. Entonces, por contingencias comunes, nosotros cotizamos un 4,85. Vale, fijaros, hay gente que le parece mucho. Realmente es poco. Realmente es poco. Alguien que gane 2.000 euros cotiza 80 y algo y tiene cubierto prácticamente cualquier aspecto sanitario referido con enfermedades comunes, accidentes laborales, más incapacidades, jubilaciones, etcétera, etcétera. Si vosotros miráis un plan de pensiones, plan de salud, pues que tenga una cierta importancia, pues vais a ver que alguien que gane 2.000 euros pagar 80, pues prácticamente es muy poco, ¿de acuerdo? También vamos a tener aquí desempleo. Vamos a cotizar por desempleo. ¿Para qué? Para cubrirnos la contingencia de quedarnos parados. Aquí la cotización varía entre el 1,55 y el 1,60, dependiendo de qué, de que sea un contrato fijo o un contrato temporal, fundamentalmente. ¿De acuerdo? Los contratos temporales, los contratos a media jornada y demás, si todos cotizan al 1,60. Nosotros, para simplificarlo, vamos a usar siempre el 1,50. 55, ¿de acuerdo? Y luego está formación profesional. La formación profesional es lo que pagamos para tener derecho a asistir a cursos de formación permanente, pero los montan muchas veces sindicatos, asociaciones empresariales, cámaras de comercio, no los del INEM. Estos son cursos para trabajadores en activo, incluso las mismas empresas los pueden pedir y se paga muy poco, pagamos un 0,1%. ¿De acuerdo? Vale. Si hiciéramos horas extras, sería la otra pata, la otra parte que nos faltaría de las cotizaciones. Horas extras. Y las horas extras cotizan más o menos dependiendo de si son voluntarias o de fuerza mayor. Eso ya lo expliqué en el vídeo. Si son voluntarias, pagamos un 4,7%. Y si son de fuerza mayor, pagamos un 2%. ¿De acuerdo? Entonces, tampoco son cantidades tan grandes. A nosotros nos interesa cotizarlas. No sé si os lo comenté así en el vídeo. A nosotros todo lo que nos paguen nos interesa que esté en nómina, que lo coticemos. ¿Por qué? Porque forma parte de nuestras bases de cotización que van a ser las que van a servir para calcular nuestras prestaciones. ¿De acuerdo? El IRPF. El IRPF, pues es un porcentaje que es variable. Va a depender de nuestros ingresos previstos anuales, la tabla que te van a aplicar. Y justo con nuestros ingresos previstos también va a depender un poco de nuestras cargas familiares. ¿De acuerdo? Si tenemos, yo qué sé, 3 hijos, el IRPF va a ser mucho menor que si somos solteros. También, claro, es que es soltero, pero tiene un ingreso menores, pues va a tener un IRPF más bajo que aquella persona que, de alguna manera, pues tiene un ingreso más alto. Es un binomio que hay que conjugar. Yo todos los meses voy pagando un porcentaje de IRPF que se va quedando ingresado en Hacienda, evidentemente lo estoy financiando, y cuando termina el año, al año siguiente, pues Hacienda me dice, mire usted, lo que a usted ha aportado, la cantidad retenida es tanto y usted tiene que haber pagado tanto. A calcular la diferencia y cuando me dice si pago o ingreso. En Melilla, el IRPF es bastante más bajo porque está reducido en un 60%. O sea, nosotros pagamos realmente por los mismos ingresos y en la misma situación familiar, estamos pagando un 40% de lo que pagaría alguien que viviera ¿dónde? En Murcia. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que yo quiero que sepáis sobre la estructura del salario. Si es un poco follón, el que vea la pizarra así directamente, pues no. Pero realmente, si seguís el vídeo vais a ver que es muy sencillo de entender. Son conceptos que yo creo que no son difíciles. Me voy para atrás de nuevo, para el libro. Fijaros, aquí es donde está hablando un poquito de lo que son los complementos salariales, complemento de vencimiento superior al mes, los no salariales, ¿de acuerdo? Echarle un vistacito a todo esto de aquí, para que lo veáis un poquito y ya está, ¿vale?
deducciones o descuentos, y aquí ya se meten un poco al libro en el cálculo de cómo se calculan las bases de cotización. Las bases de cotización, yo recuerdo que están en el vídeo, tenéis que verlas, tenéis que practicarlo un poquito, y si tenéis alguna duda, es lo que tenéis que plantear estos días. Una nómina, vaya al ejercicio. La nómina no es ni especialmente difícil ni especialmente complicada. Yo no voy a poner la nómina de una persona con una baja. No, no, una nómina muy sencillita de un mes. Yo lo que quiero que entendáis es de dónde se sacan las bases de cotización, que en proporción veáis cuánto se paga, la importancia de que paguemos, importancia del impuesto también, y poco más, poco más. No quiero saber más. Que cuando vosotros veáis una nómina, no interpretéis qué es lo que se está pagando y qué es lo que se está quitando. ¿Vale? Aquí tenéis un poquito explicado, ya lo vais viendo vosotros. Este mail que aparece aquí, como el libro no está actualizado, por lo menos el mío, este mail no es correcto. Recordad lo que yo he dicho, que es un 0,15. 0,15. Aquí va insistiendo en 0,12, 0,12, 0,15. ¿De acuerdo? Entonces no lo tengáis en cuenta. Y mi recomendación era que cuando lo hiciéramos todos juntos con contingencias como tal y como intentaba ponerlo aquí arriba. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga, más cosas. Más cosas que tenemos por aquí. Bueno, evidentemente tenéis que tener en cuenta una cosa, que yo cotizo a la Seguridad Social como trabajador, vosotros cuando trabajéis vais a cotizar como trabajador, pero aquí os recuerda el libro muy bien que la empresa también cotiza por mí. La empresa cotiza por mí. Mira, es una... a ver cómo lo diría yo. De alguna forma, cuando escucháis hablar a un autónomo, una persona que trabaja para sí misma, en muchas ocasiones se queja de las bases que tiene que pagar, de las cuotas que tiene que pagar. No digo que no tenga razón. Pero, claro, la única comparación que se puede hacer, la única, no hay ninguna más, es que si yo pago un 4, por ejemplo, para mi pensión de jubilación todos los años, todos los meses yo cotizo un 4,85 y mi empresa, esto es por ciento de mi sueldo, vamos, y mi empresa está cotizando casi un 25% más, en total se está cotizando casi un 30% de mi sueldo para mi jubilación. Si tú eres autónomo, y yo reconozco que los autónomos, bueno, en unas ocasiones, pues están machacados y demás, pero comparar situaciones de los trabajadores por cuenta ajena con los trabajadores autónomos tampoco lo deberían hacer. ¿Por qué? Porque si ellos quieren las mismas prestaciones que tiene un trabajador por cuenta ajena, lógico, o sus cotizaciones se tienen que acercar mucho, no a la que hacemos los trabajadores, sino a la total, a la aportación total que hacen los trabajadores. ¿De acuerdo? Si quiero lo recuerda un poquito. Vale, muy bien. ¿Qué va a tener? La retención al contra el IRPF. Aquí hablas un poquito de que este impuesto se paga en función de situaciones personales y de ingresos. ¿Vale? Y aquí ya empieza el ejercicio y empiezan a hacer pues algunos ejercicios de nómina. Vosotros si tapáis los resultados podéis intentar hacerlas. Yo a veces me acuerdo luego cuando vuelvo a casa intento buscar algún ejercicio de nómina para subirlo. ¿De acuerdo? El siguiente día, la idea sería terminar el tema que es seguridad social, lo que nos falta por ver, y intentar grabar algún vídeo más haciendo alguna nómina. Si me da tiempo y lo puedo hacer, pues lo haré. ¿Vale? Venga. Vamos a avanzar un poquito más en el temario. Vamos a avanzar un poquito más en el temario. Nos metemos con la pregunta de la seguridad social, que también es muy interesante, muy importante. Aquí vamos a ir pasando un poquito de puntillas para que nos dé tiempo la semana que viene a hacer algo más, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que la seguridad social es un sistema público que garantiza prestaciones. ¿A quién? A las personas que se encuentran en una situación de necesidad. Situaciones de necesidad, por ejemplo, cuando estás enfermo, cuando has sufrido un accidente o cuando te quedas en paro. Situaciones de necesidad, cuando te alcanza una determinada edad y quieres dejar de trabajar. Casi siempre las prestaciones de la seguridad social se reconocen por prestaciones de tipo económico.
Hay de tipo de servicios, como son las prestaciones sanitarias, las prestaciones fundamentalmente la sanitaria, o las que me pueden prestar cuando acudo a un centro especial de la Seguridad Social, por ejemplo, del INSERSO y demás, pero casi siempre tienen todo un concepto económico. ¿De acuerdo? Hay unos principios que la garantizan, o que la deberían de garantizar. Solidaridad. Lo que cotizamos todos sirve para que los recursos estén disponibles para los que los necesiten. Universalidad. Bueno, universalidad es que nos llegue a todos, aunque eso es muy difícil. Y gratuidad. Gratuidad es que estos servicios que me ofrecen pues sean gratuitos, pero muchas veces vaya a ver también que previamente han pedido que los paguen. Es un sistema obligatorio, todos estamos incluidos en él, funcionarios a través de un régimen especial, o trabajadores por cuenta ajena a través del régimen general. Yo no puedo decidir no estar dentro del sistema público de seguridad social, porque de esa manera se garantiza que están tanto las personas que disponen de pocos recursos, que cotizan poco, como aquellas personas que disponen de muchos recursos y que cotizan mucho, porque la cotización va a depender del salario que perciban. Si todos los que tenemos, todas las personas que tienen unos salarios muy altos, deciden en un momento determinado sacarse su plan de pensiones privado, sacarse su seguro médico privado e irse de la seguridad social se quedaría únicamente con aquellas personas que no pueden irse a la parte privada, y eso que haría se descapitalizaría, sería inviable el sistema. Entonces todos estamos obligados a cotizar, estar dentro del sistema de seguridad social, todos tenemos derecho a recibir las prestaciones, y luego si tú te quieres sacar un plan de pensiones privado para mejorar tu pensión, serías libre de hacerlo. ¿De acuerdo? Hay una serie de organismos que la gestionan, fijaros, el INSS, la Tesorería General, el SEPE, Instituto de Mayores y Servicios Sociales, hay algunos más, pero bueno, aquí también tienen puestos los mayores, sabéis todo más o menos a qué se dedica cada uno. Fijaros, por ejemplo, el INSS, yo lo digo para que lo vaya sonando un poquito. El INSS es el encargado de reconocer prestaciones. Por ejemplo, nacimiento y cuidado de hijos. ¿A quién me dirijo? Al INSS. La Tesorería General es la que se encarga de la gestión económica del sistema. Tesorería, el nombre está claro. Pero también se encarga de las altas, las bajas, las inscripciones de la empresa, etc. El SEPE, Servicio Público de Empleo. ¿De qué se encarga el SEPE? De gestionar las prestaciones por desempleo, de gestionar el desempleo en general y de estos cursos de formación para desempleados, ¿de acuerdo? Y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, que sabéis que engloba, pues, dos partes muy importantes, que es la atención a nuestros mayores y los servicios sociales. Entonces, por ejemplo, pues son los encargados de valorar la minusvalía o discapacidad de las personas que la poseen, para ver si tienen derecho o no tienen derecho a determinadas prestaciones. ¿De acuerdo? Vale. Obligaciones que tenemos con la seguridad social. Obligaciones que tenemos con la seguridad social. Fijaros, casi todas las obligaciones están por parte de la empresa. Estas obligaciones son de la empresa. De aquí. De aquí son obligaciones empresariales. Y estas de aquí son obligaciones del trabajador. Esta, concretamente, del trabajador, yo no la considero una obligación por parte del trabajador. Realmente sigue siendo de la empresa. Porque yo como trabajador vais a ver en la nómina que no me entero. Yo no me entero. Si no entiendo, no me entero. ¿Por qué? Porque a mí me dicen que me van a pagar, me pagan 1.160 euros y yo recibo 1.160 euros. Y yo no sé, si no lo veo, lo que he cotizado, porque lo que lo hace automáticamente la empresa. La obligación de cotizar la tengo yo. La obligación de cotizar la tiene la empresa, pero la obligación de gestionar la cotización la tiene mi empresa, ¿de acuerdo? Entonces, ha habido casos en los cuales la empresa, algunas empresas que se encontraban en situaciones económicas un poco difíciles, o incluso empresas pues, que cometían fraude, lo que hacía era que les descontaban a los trabajadores su parte de la seguridad social, se la quedaban y no la ingresaban. Aún así, se entiende que yo no tengo ninguna responsabilidad.
trabajador. ¿Por qué? Porque yo no puedo cotizar, no soy autónomo, lo hago a través de mi empresa. Si mi empresa no lo hace bien, a mí me siguen correspondiendo los derechos que me tienen que corresponder. ¿De acuerdo? Hay una obligación bastante importante por parte del trabajador que es comunicar las variaciones de los datos personales que tengan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si tienes un hijo, el cambio de domicilio, tu situación, ¿vale? Yo siempre le pongo aquí a los alumnos una obligación muy importante que es ser consciente de que no puedo estar cometiendo fraudes, no fraudes. Porque lo que yo hago puede repercutir en que otra persona pues sienta perjudicada, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, esa persona que está cobrando desempleo y que sigue trabajando, evidentemente bajo cuerda. Esa persona que está de baja, pero que está fingiendo o él está alargando una baja de forma indefinida, son fraude a la seguridad social. Entonces, nuestro compromiso debería de ser para mantener este sistema que afortunadamente tenemos, es que realmente pues intentemos evitar el fraude en la medida de lo posible. ¿De acuerdo? Vámonos con las obligaciones de la empresa. Lo primero que tiene que hacer la empresa es estar inscrita en la seguridad social, fijaros, además en la tesorería, ¿verdad? Y le asignan un código que vais a ver que está en la nómina, que es el código de cuenta de cotización. Ese es un número que lo que identifica es a la empresa con la seguridad social, igual que nuestro NIE. Igual que nuestro NIE. Afiliación de la persona trabajadora. Fijaros, cuando vamos a contratar, cuando me van a contratar, lo primero que me tendría que preguntar la empresa es, ¿tú has trabajado antes? Si he trabajado antes, ya tengo el número de afiliación. Pero si no he trabajado antes, lo primero que tiene que hacer la empresa es afiliarme. Afiliarse a la seguridad social es un procedimiento que se hace una vez en la vida, te identifican, te asignan un número que va a ser único para toda la vida y que a partir de ese momento, pues, te sirve para cualquier situación, para pedir una prestación o para darte, o para cotizar o para lo que necesites en la seguridad social. ¿De acuerdo? ¿Y qué otra obligación tiene la empresa? Fijaros, cada vez que se produce un contrato nuevo, tienen que darme de alta. Darme de alta significa comunicar a la seguridad social que ese trabajador está activo y que va a empezar a cotizar. ¿De acuerdo? Y cuando termine de trabajar, darlo de baja. Lo que le estamos diciendo a la seguridad social es que esta persona que estaba trabajando ha dejado de trabajar, por lo cual va a dejar de cotizar. ¿Vale? Repasamos. Una empresa nueva, antes de empezar a contratar, tiene que inscribirse. Una vez que está inscrita y tiene su código de cuenta de cotización, va a empezar a contratar a sus trabajadores. Cada vez que vaya a contratar uno, si no está afiliado, primero lo tienen que afiliar. Y una vez que está afiliado, darlo de alta. Aquel trabajador que ya está afiliado antes, lo único que tiene que hacer es darlo de alta. Conforme se va desarrollando la gestión económica de la empresa, la situación va pasando día a día, puede ser que haya trabajadores que se mantengan y trabajadores que se vayan. Trabajadores que terminen la relación, hay que comunicar la baja. Esto es importante que lo sepáis que lo hace la empresa. Yo no puedo hacerlo. Yo como trabajador no puedo hacerlo. Yo me contratan y quiero entender que me han dado de alta. De hecho, hoy en día te mandan una comunicación telemática en la cual te dicen que te han dado de alta. ¿Vale? Pero que si no me la mandan o no la recibiera, o siempre me puede quedar la duda de, bueno, estoy dado de alta o no estoy dado de alta. Yo no puedo hacerlo, es la empresa la que me tiene que dar. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno. Lo vamos a ir dejando aquí. Lo vamos a ir dejando aquí, ¿vale? Para que... Un cargador ahí. Vamos a dejar aquí el próximo día y intentamos terminar el tema, ¿de acuerdo? Venga, gracias y hasta luego. Hasta luego, gracias.